Arturo de la Vega, uno de los hombres más ricos del país, observaba las grietas del techo en el decrépito asilo El Refugio del Olvido, fingiendo una pobreza que no era suya. A kilómetros de distancia, en una lujosa mansión que se caía a pedazos por las deudas, su nieto Ricardo sostenía una carta que le heló la sangre. No era una factura más, sino la notificación de un fondo de inversión multimillonario a nombre del abuelo, que creían abandonado y sin un céntimo. En ese instante, la imagen del Citos, anciano frágil, se transformó en la de un cofre del tesoro andante. La codicia brilló en sus ojos, borrando cualquier rastro de afecto. ¿Qué harías si descubrieras que el amor de tu familia dependía de un secreto que acabas de desenterrar? Antes de contarte cómo Ricardo y sus hermanos idearon el plan más cruel para apoderarse de esa fortuna, deja un like si crees que la lealtad verdadera no tiene precio y suscríbete al canal. Acompáñanos a descubrir qué sucede cuando un hombre decide poner a prueba los lazos de sangre de la forma más dolorosa. La repentina aparición de sus 3 nietos en el asilo fue una obra de teatro grotesca. Llegaron con abrazos fingidos, regalos baratos y promesas vacías de sacarlo de allí. Ricardo, el líder de la farsa. Valeria, superficial y vanidosa, y Mateo, el más débil, actuaban con una devoción que apestaba a falsedad. Arturo, con el corazón hecho pedazos, le siguió el juego. Cada sonrisa falsa era una puñalada, pero también la confirmación que necesitaba. Mientras el circo familiar se desarrollaba en el patio gris del asilo, una joven enfermera, Sofía Rivas, observaba la escena desde la distancia. A diferencia de los nietos, ella no veía a un anciano senil, sino a un hombre con una tristeza infinita en la mirada. Le ofrecía su compañía en silencio, le leía el periódico y le hablaba con un cariño que no pedía nada a cambio. Arturo encontró en la bondad de Sofía un refugio, un faro de luz en medio de la oscuridad de su propia sangre. Sin saberlo, ella se estaba convirtiendo en la pieza clave de su plan, la única persona en quien podía confiar para desenmascarar la avaricia que amenazaba con devorarlo todo. La batalla por su corazón y su fortuna había comenzado. Una tarde, tras otra visita cargada de sonrisas huecas y promesas vacías, Arturo tomó una decisión. El dolor de la farsa era demasiado pesado para llevarlo solo. Necesitaba un aliado, un par de ojos limpios que pudieran ver lo que él ya no distinguía por la niebla de su tristeza. Buscó a Sofía, encontrándola mientras organizaba medicamentos con una diligencia que contrastaba con la desidia de su propia familia. «Sofía», comenzó con voz temblorosa, «necesito pedirte un favor inmenso, algo que va más allá de tu deber», le explicó, sin revelar la magnitud de su fortuna, que estaba poniendo a prueba a sus nietos. Quería saber si aún quedaba una pizca de amor genuino en sus corazones. Sofía lo escuchó, su expresión pasando de la sorpresa a una profunda empatía. Vio el abismo de soledad en sus ojos y supo que no podía negarse. Juntos, idearon la primera prueba, un pequeño anzuelo para medir la profundidad de la avaricia de sus nietos. Durante su siguiente visita, en el desolado salón común del asilo, Arturo mencionó con una fragilidad ensayada que había recordado tener una modesta cuenta de ahorros, olvidada por años. «No es mucho», dijo, mirando sus manos arrugadas, «pero quizás alcance para comprar un pequeño televisor para mi cuarto. Las noches son muy largas». Ricardo esbozó una sonrisa condescendiente, Valeria puso los ojos en blanco con disimulo, y Mateo se removió incómodo en su silla. Sofía, que fingía limpiar una mesa cercana, se convirtió en una estatua, absorbiendo la atención. El silencio que siguió a la propuesta de Arturo fue más elocuente que cualquier palabra, un vacío lleno de cálculos y desdén. Tan pronto como una auxiliar se llevó a Arturo para su paseo, Sofía agudizó el oído. La voz de Ricardo, un siseo venenoso, cortó el aire. «Ni se le ocurra gastar un centavo. Tenemos que controlar cada movimiento, cada pequeño ahorro, y esa enfermera, Sofía, se está acercando demasiado. Es una amenaza». El plan de Ricardo se puso en marcha de inmediato.
Más tarde, interceptó a Sofía en un pasillo solitario. Su sonrisa encantadora era una máscara para su oscura intención. Sacó un fajo de billetes de su bolsillo. Un pequeño bono, dijo, extendiéndole el dinero, para que cuide excepcionalmente bien de mi abuelo y, por supuesto, para que me mantenga informado de todo lo que dice y hace. La oferta era un insulto disfrazado de generosidad, un intento de comprar su lealtad y convertirla en una espía. Sofía sintió una oleada de indignación tan intensa que casi la hizo temblar. Rechazó el dinero con una mirada de acero y sin decir una palabra, se dio la vuelta y marchó directamente hacia el jardín donde sabía que encontraría a Arturo. Le contó todo, su voz cargada de la furia y el asco que sentía por la propuesta de Ricardo. Para Arturo, cada palabra de Sofía era una daga que confirmaba sus peores miedos, pero también era un bálsamo inesperado. En medio de la traición de su propia sangre, había encontrado un alma incorruptible. Tomó la mano de la joven enfermera, sus ojos brillando con lágrimas que ya no eran solo de dolor, sino de una inmensa gratitud. «Gracias, hija», susurró. En ese instante, su plan dejó de ser un acto de desesperación para convertirse en una misión compartida por la justicia. La amable furia de Ricardo, tras el rechazo de su soborno, se convirtió en un veneno helado que corría por sus venas. Si no podía comprar la lealtad de Sofía, la destruiría. Al día siguiente, se presentó en la oficina de la directora del asilo, la estricta señora Morales, con una expresión de profunda y fingida preocupación. Con una actuación digna de un Oscar, describió a Sofía como una enfermera oportunista que se aprovechaba de la fragilidad de su abuelo. Insinuó que la había visto intentando que Arturo firmara documentos extraños y que temía por su seguridad y su patrimonio. Cada palabra era una daga calculada, diseñada para sembrar la duda y pintar a Sofía como una amenaza que debía ser eliminada de inmediato para proteger al indefenso anciano. La señora Morales, una mujer que valoraba la reputación de su institución por encima de todo, no tardó en actuar. Convocó a Sofía a su despacho, donde Ricardo y Arturo ya la esperaban. La atmósfera era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Ricardo mantenía su máscara de nieto devoto, mientras Arturo, sentado en una silla, fingía una confusión senil que le partía el alma. «Señorita Rivas», comenzó la directora con voz severa, «el señor de la Vega ha presentado una queja muy grave. Se le acusa de manipular a su abuelo con fines económicos». Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Miró a Arturo, buscando una señal, pero él solo la observaba con ojos vacíos, un actor consumado en la obra más dolorosa de su vida. Salió de la oficina con una suspensión temporal y el corazón hecho añicos. Caminaba por el jardín del asilo, las lágrimas nublando su vista, cuando una mano arrugada y temblorosa detuvo su paso. Era don Eladio, un anciano que llevaba meses en silencio, siempre en su silla de ruedas en un rincón, considerado por todos como ausente. «No llores, niña», susurró con una voz rasposa por el desuso. «Yo los escuché, a ese joven arrogante y a sus hermanos. Hablaban en el pasillo justo después de visitar a Arturo. Decían que tenían que sacarte del camino, que eras un obstáculo. Planearon acusarte de robo o manipulación para que te despidieran». La revelación fue como un rayo de luz en la más profunda oscuridad. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, Sofía corrió de vuelta al cuarto de Arturo, asegurándose de que nadie la viera. Le contó, con la voz entrecortada por la emoción, lo que don Eladio le había confesado. El rostro de Arturo se transformó. La máscara de fragilidad se desvaneció, reemplazada por una expresión de furia y determinación de acero. Tomó las manos de Sofía con una fuerza que ella no creía posible. «Ese miserable», siseó, «intentó destruirte para llegar a mí». En ese instante, su alianza se selló con fuego. Ya no eran solo un anciano y su enfermera. Eran un equipo, dos guerreros unidos contra la traición. La guerra no había terminado. Gracias al plan de Ricardo, apenas acababa de comenzar. El plan de Arturo de la Vega,
cambió radicalmente. La revelación de don Eladio no solo había salvado a Sofía, sino que había transformado su dolor en una estrategia de guerra. Ya no se trataba de una simple prueba de afecto, sino de una contraofensiva para proteger a la única persona que le había demostrado lealtad y para impartir una lección inolvidable a sus nietos. Con una lucidez que habría sorprendido a cualquiera, le pidió a Sofía que contactara en secreto a su abogado de toda la vida, el legendario y temido don Alejandro. La tristeza había dado paso a una furia helada, una determinación inquebrantable. Sofía, sintiendo el peso de la confianza depositada en ella, se convirtió en su mensajera, su aliada incondicional. Mientras tanto, Ricardo, ciego de arrogancia y creyendo tener la partida ganada con la suspensión de Sofía, decidió dar el golpe de gracia. Reunió a sus hermanos, Valeria y Mateo, y les pintó un cuadro dramático de un abuelo cada vez más senil, completamente vulnerable a la manipulación de extraños. Con una frialdad escalofriante, les anunció que había iniciado el proceso legal para declarar a Arturo mentalmente incompetente, lo que le daría el control total sobre su fortuna. La notificación oficial llegó al asilo como una sentencia de muerte, fijando una fecha para la audiencia judicial. Valeria y Mateo, aunque con una pizca de remordimiento, se dejaron arrastrar por la promesa de una vida de lujo, silenciando cualquier duda moral. Arturo y Sofía sabían que la palabra de don Eladio, un anciano considerado ausente, no sería suficiente en un tribunal. Necesitaban una prueba irrefutable, una confesión directa de la boca del lobo. Con la ayuda de don Alejandro, quien movió sus hilos desde las sombras, consiguieron un pequeño y discreto dispositivo de grabación. Durante la siguiente visita de sus nietos, Arturo fingió estar más confundido que nunca, hablando de regalar su pequeño ahorro a la iglesia. Ricardo, creyéndose el dueño absoluto de la situación, se jactó frente a sus hermanos de cómo había engañado a todos, revelando su plan para incapacitar al abuelo y quedarse con cada centavo. Cada palabra quedó grabada, una daga de audio que sería su perdición. La noche previa a la audiencia judicial, el aire en el asilo estaba cargado de una tensión palpable. Arturo, vestido con un traje impecable que don Alejandro le había hecho llegar en secreto, ya no parecía un anciano frágil, sino un monarca preparándose para la batalla. A su lado, Sofía repasaba los últimos detalles con el abogado, su rostro reflejando una mezcla de nerviosismo y una férrea determinación por hacer justicia. No había miedo en sus ojos, sino una serena y terrible certeza. A kilómetros de distancia, en la mansión hipotecada, Ricardo brindaba con champán barato, celebrando una victoria que aún no había conseguido. No tenía idea de que su abuelo no iba al matadero, sino a reclamar su trono. El tribunal era un escenario perfecto para la última función de Ricardo. Con una confianza gélida, describió a su abuelo como un hombre perdido, en la niebla de la senilidad, una víctima indefensa de una enfermera oportunista. Señaló a Sofía, sentada junto a don Alejandro, y la acusó con voz firme de ser una cazafortunas que había embrujado a un anciano vulnerable para robarle su patrimonio. Cada palabra era un veneno calculado, diseñado para pintar a Sofía como un monstruo y a él como el nieto salvador. Sofía sintió que el aire le faltaba. Las miradas de desprecio del público pesaban sobre ella como una losa. Arturo, a su lado, mantenía la cabeza gacha. Su cuerpo temblaba ligeramente, una actuación magistral de fragilidad que ocultaba un volcán a punto de estallar. Pero justo cuando el juez, con el ceño fruncido por la preocupación, se disponía a hablar, ocurrió lo imposible. Arturo de la Vega se puso de pie, no como el anciano tembloroso y confundido que todos esperaban, sino con la espalda recta y una autoridad que silenció la sala al instante. Sus ojos, antes perdidos, ahora ardían con una lucidez de acero. «Basta». Su voz resonó, clara y poderosa,
haciendo que Ricardo retrocediera un paso, pálido de repente. Esta farsa ha terminado. Miró directamente a su nieto, y el desprecio en su voz fue una bofetada. Todo esto, Ricardo, cada día en ese asilo, cada sonrisa falsa y cada abrazo vacío, fue una prueba que tú, Valeria y Mateo, habéis suspendido de la forma más miserable. Don Alejandro, con la calma de un depredador que sabe que su presa está acorralada, se acercó al estrado. Su señoría, con su permiso, tenemos una prueba que aclarará cualquier duda sobre la supuesta manipulación. Colocó un pequeño dispositivo de audio sobre la mesa. La voz arrogante de Ricardo llenó el silencio del tribunal, una grabación cristalina de su conversación con sus hermanos. Se le oía jactarse de cómo había engañado a todos, de su plan para declarar a Arturo incompetente y de cómo pensaba desviar fondos una vez tuviera el control. La confesión de sus propias actividades fraudulentas fue la última pala de tierra sobre su tumba. Ricardo se quedó sin color, mientras Valeria y Mateo rompían a llorar, sus sollozos de vergüenza resonando como el eco de su propia codicia. El martillo del juez golpeó la madera con una fuerza que hizo eco del fin de una era. La solicitud fue desestimada con prejuicio, y se ordenó una investigación inmediata sobre Ricardo de la Vega por fraude e intento de coacción. Pero la verdadera sentencia la pronunció Arturo. Se giró, ignorando por completo a sus nietos destrozados, y posó su mirada llena de afecto en Sofía, cuyos ojos brillaban con lágrimas de alivio y admiración. Con una voz que ahora solo contenía paz, declaró para que todos lo oyeran: «Hoy he descubierto que mi verdadera familia no es la que lleva mi sangre, sino la que ha cuidado de mi corazón cuando creían que no tenía nada que ofrecer. La justicia no solo había sido legal, había sido poética y absoluta. La caída de Ricardo fue tan estrepitosa como su arrogancia. Escoltado fuera de la sala por 2 oficiales, su rostro era una máscara de incredulidad y ruina, el reflejo de un hombre que lo había apostado todo a la codicia y lo había perdido de la forma más humillante. A su paso, Valeria y Mateo se desmoronaban en sus asientos. Sus sollozos no eran de tristeza, sino de una vergüenza profunda y corrosiva que los marcaría para siempre. Arturo, de pie y con una dignidad de hierro, les dio la espalda, un gesto que sellaba el final de su linaje. Tomó la mano de Sofía, y en ese simple contacto, el mundo entero supo que acababa de elegir a su verdadera heredera, no de sangre, sino de alma. Los días que siguieron fueron un torbellino de acción y justicia. Arturo abandonó el asilo, el refugio del olvido, no como un anciano rescatado, sino como un rey que regresa a su reino. Su primera acción no fue mudarse de nuevo a su mansión, sino crear la Fundación de la Vega, una organización dedicada a dar un hogar digno a los ancianos abandonados. En una reunión con sus abogados, frente a una conmovida Sofía, le hizo la oferta que cambiaría su vida. «No te ofrezco un trabajo, hija», le dijo, con los ojos llenos de afecto. «Te ofrezco el timón de nuestro legado. Quiero que seas la directora». Además, se aseguró de que ella terminara sus estudios y que su madre recibiera el mejor tratamiento médico posible. 5 años después, el sol que bañaba la renovada mansión de la Vega ya no iluminaba el silencio y el lujo vacío, sino las risas de 2 niños pequeños que corrían por el jardín, impecable. Arturo, con una vitalidad que desmentía sus años, los perseguía con una alegría genuina, la alegría de un abuelo amado. Eran los hijos de Sofía, quien, desde la terraza, lo observaba con una sonrisa radiante de la mano de su esposo, un arquitecto de buen corazón que Arturo había llegado a querer como a un hijo. La casa, antes un mausoleo de recuerdos dolorosos, se había transformado en un hogar vibrante, un santuario de la familia que habían elegido construir juntos, ladrillo a ladrillo, con amor y lealtad. Al atardecer, mientras los niños dormían y la paz descendía sobre el jardín,
Arturo se sentó junto a Sofía. Ella apoyó la cabeza en su hombro, como tantas veces lo había hecho en el asilo. Él la abrazó, mirando el horizonte teñido de naranja. «Lo logramos, abuelo», susurró ella. Arturo sonrió, una sonrisa plena y serena. «Sí, lo logramos», respondió, «porque al final entendí que la verdadera riqueza no se cuenta en monedas, sino en los latidos de un corazón leal que te acompaña en el silencio». En ese instante, supo que había encontrado el tesoro más grande de todos, un legado de amor que perduraría mucho más allá de cualquier fortuna. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo creer que el amor verdadero nunca muere, por favor, comparte este vídeo. No te olvides de suscribirte para más historias que prueban que la verdad siempre triunfa. Gracias por acompañarnos. La mansión de la Vega, que alguna vez fue un mausoleo de soledad y apariencias, ahora respiraba vida, un santuario construido sobre los cimientos del amor verdadero y la lealtad incondicional. Arturo de la Vega había encontrado su verdadera fortuna, no en las frías cifras de sus cuentas bancarias, sino en la risa cristalina de los niños que lo llamaban abuelo, y en la mirada cómplice de Sofía, la mujer que se había convertido en el pilar de su existencia. Su legado ya no era un imperio de concreto y acero, sino una fundación que devolvía la dignidad a quienes, como él, habían conocido el sabor amargo del olvido. Cada amanecer era un testimonio de que el destino, a veces, nos arrebata lo que creemos querer para entregarnos lo que el alma realmente necesita. Una segunda oportunidad para amar y ser amado sin condiciones. La travesía de Arturo y Sofía es un poderoso recordatorio de que los lazos de sangre no son una garantía de afecto y que la verdadera familia es aquella que elegimos y que nos elige de vuelta, especialmente en los momentos de mayor vulnerabilidad. Nos enseña que la bondad desinteresada es la inversión más valiosa, una semilla que florece en gratitud y lealtad, mientras que la avaricia es un fuego que, tarde o temprano, consume a quien la alimenta. Esta historia nos obliga a mirar más allá de las apariencias y a preguntarnos, ¿estamos realmente viendo a las personas que nos rodean por quienes son o por lo que pueden ofrecernos? A menudo, el tesoro más grande no brilla ni tiene precio, sino que se esconde en un gesto simple, en una compañía silenciosa, en un corazón que decide quedarse a nuestro lado cuando no tenemos nada material que dar. Si la historia de Arturo y Sofía ha tocado tu corazón y te ha hecho creer que nunca es tarde para encontrar la felicidad auténtica, te invitamos a compartir este video para que su poderoso mensaje de esperanza llegue a más personas. No olvides darle a me gusta si crees firmemente en las segundas oportunidades y suscríbete a nuestro canal para no perderte más relatos que demuestran, una y otra vez, que el amor y la lealtad siempre triunfan sobre la codicia y el engaño. Gracias por habernos acompañado en este viaje tan intenso y lleno de emociones. Hasta la próxima historia, donde seguiremos probando que los finales felices sí existen.